Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Y saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Stefan. Buenos días, muchísimas gracias. Esta semana con Stefan Binolo, en la serie Autores de Filosofía, él presenta el segundo episodio del filósofo, sociólogo, pensador alemán vivo, Hartmut Rosa. Muchísimas gracias, Miguel. Efectivamente, vamos a seguir con lo que estábamos comentando la semana pasada, y se acuerdan que en nuestra última sesión habíamos intentado precisar cuál era la dificultad a la cual pretendía enfrentarse Hartmut Rosa. Y se puede resumir en una sola frase. Por los avances técnicos de los cuales estamos gozando hoy, parece que hemos ganado tiempo en casi todos los campos humanos: esperanza de vida, transportes, comunicación, educación, incluso en las compras, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de haber ganado tanto tiempo, todos experimentamos que lo que más nos hace falta hoy en día es justamente y precisamente tiempo. Entonces, eso es lo que necesitamos explicar. Y se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que esta pequeña paradoja surgía del hecho que el fenómeno del cual más padecemos hoy en día se debe designar como aceleración social. Y la última vez habíamos visto que esa aceleración social afectaba tres campos diferentes de la vida humana: una aceleración técnica, una aceleración del cambio social y una aceleración del ritmo de vida. Pues son esos tres fenómenos o tres modalidades diferentes de un mismo fenómeno que vamos a intentar explicar hoy. Entonces, comencemos analizando y precisando a qué se le llama hoy en día una aceleración técnica y cuál es el impacto antropológico que tiene sobre nuestra manera de habitar el mundo y nuestra manera de vivir nuestras vidas. Pues como todos bien saben, la misma modernidad filosófica, es decir, ese momento que se sitúa más o menos en el cruce entre el siglo XVI y el siglo XVII, se caracteriza sobre todo por ser un momento de cuantificación y por lo tanto de neutralización de las cosas. Y obviamente este fenómeno de cuantificación y de neutralización pues afectó tanto al espacio como al tiempo. Lo explico rápidamente sobre el ejemplo del espacio. Verán que en las culturas clásicas, por ejemplo en la cultura romana, en la cultura griega, pero también en la cultura medieval, el espacio siempre ha sido pensado como un espacio heterogéneo, en este sentido que existía un espacio familiar, un espacio laboral, un espacio sagrado, y todos entendíamos bien que esos espacios eran cualitativamente diferentes. En este sentido, por ejemplo, que bien sabemos que no se podía enterrar a las personas con cualquier dirección.
no se podía construir una iglesia de manera indiferente, dando cara al sur o dando cara al norte, o dando cara al este o oeste en este caso. Entonces, todos bien sentíamos que el espacio siempre estaba regido por diferencias cualitativas que hacían que no todo espacio era equivalente a cualquier otro espacio. Pues a partir del siglo XVII y a partir del momento moderno de la filosofía, de repente el espacio, al ser matematizado, perdió su carácter heterogéneo para transformarse en un espacio homogéneo. En este sentido que todos bien sentimos hoy en día que norte, sur, este, oeste, pues solo son ciertas maneras relativas de ubicarse en el tiempo, pero para una persona realmente moderna en el sentido del siglo XVII, el oeste no tiene más valor que el este, el norte no tiene más valor que el sur. Por así decirlo, en un espacio cartesiano no hay diferencias cualitativas entre las diferentes direcciones que puedan existir. Y eso bien sentimos que esa neutralización del espacio pues tuvo un impacto muy importante para el ser humano, dado que hemos pasado de un espacio vivido a un espacio neutro y por lo tanto objetivo. Y eso es algo que se siente, por ejemplo, de una manera muy simple a la hora de habitar al mundo. Todos bien sentimos que en las culturas clásicas, mi hogar o el lugar en el cual nací, el pueblo en el cual nací, era de cierta manera el punto cero en el espacio de mi vida. Y todo se iba organizando alrededor de este punto cero. Pues bien vemos hoy en día que esto se ha modificado completamente y que vivimos de cierta manera dentro de un espacio líquido o un espacio fluido que ya no contempla realmente esos puntos objetivos que serían puntos especiales en el espacio. Y de hecho verán que por esta razón el antropólogo francés Marc Augé habla de los no lugares contemporáneos, es decir, esos espacios en los cuales estamos únicamente de paso, como centros comerciales, autopistas, aeropuertos. De cierta manera, siguen siendo espacios, pero ya no son lugares. En este sentido que ya no son espacios cualitativamente diferenciados. Pues verán que lo mismo sucedió para el tiempo. De la misma manera que existía para el espacio, pues también sucedía esta idea de tiempos cualitativamente diferentes. El tiempo laboral, el tiempo de la familia, el tiempo de la comida, el tiempo de la vida sexual, pues todos hemos experimentado que tal vez se puedan vivir como tiempos cualitativamente diferentes. Pues una vez más, el movimiento moderno, al cuantificarlos y al objetivizarlos, también nos hizo pasar de un tiempo cualitativamente diferente, que era el tiempo vivido, a un tiempo neutro o un tiempo objetivizado, que es el tiempo, por así decirlo, de la física, el tiempo homogéneo. Y ahí, una vez más, todos podemos experimentar esta diferencia entre lo que era el tiempo vivido y lo que es hoy en día el tiempo objetivo o el tiempo neutro. Por ejemplo, todos podemos hacer la experiencia que si tenemos relaciones sexuales durante media hora o si leemos a la ciencia de la lógica de Hegel durante media hora, pues en realidad no se trata de la misma media hora. Obviamente, objetivamente, a lo mejor sí pasó media hora, pero dentro del tiempo de la conciencia, dentro del tiempo vivido, no se trata para nada de la misma media hora, de la misma cantidad de tiempo. Entonces, bien sentimos que la misma modernidad filosófica tal vez impactó al tiempo e impactó al espacio justamente al neutralizar sus diferencias cualitativas para lanzarnos dentro de espacios y tiempos homogéneos que tienen un impacto muy importante hoy en día al mismo nivel antropológico, por la razón siguiente.
Uno de los fenómenos importantes que seguimos experimentando hoy es, paradójicamente, la desvalorización del espacio y la revalorización del tiempo. De ahí que Hartmut Rosa se ocupe esencialmente del tiempo. Tal como todos podemos ver, el simple hecho que hoy en día existan lugares difíciles de definir o incluso espacios difíciles de definir, tal como el Internet, tal como los mundos virtuales o tal como las nubes, pues ya nos dejan pensar que hemos infravalorado el espacio para vivir casi únicamente dentro del tiempo. De hecho, verán que si les pregunto a cada uno de ustedes dónde están realmente sus datos en la red, pues nadie sabe dónde están. Y de hecho no nos importa en dónde están. Lo único que realmente importa es cuál es la velocidad y por lo tanto el tiempo con la cual podemos acceder a ellos. Y verán que lo mismo sucede para muchas experiencias cotidianas. Cuando yo doy una clase virtual a través de la plataforma Zoom o de la plataforma Teams, ¿dónde estoy realmente dando mi clase? ¿Dónde sucede mi clase? De la misma manera, saben que ya existen manifestaciones políticas virtuales en las cuales la gente se reúne para poder protestar únicamente en el mundo virtual. Pues de la misma manera, bien sentimos que se trata de espacios, pero que no son realmente lugares. Entonces, podemos ver que esta aceleración social que estamos viviendo hoy, una de sus consecuencias fundamentales ha sido, paradójicamente, desvalorizar todo lo que tenía que ver con el espacio para revalorizar, al contrario, el factor tiempo de las vidas humanas, el factor tiempo de nuestras existencias. Padecemos además, explica Hartmut Rosa, una segunda aceleración, que es obviamente el fruto de esta aceleración técnica y que es la aceleración del cambio social. Hartmut Rosa constantemente va a intentar señalar que el cambio de las estructuras sociales dentro de las cuales vivimos también se ha acelerado. Y para intentar señalarlo, podemos tomar dos ejemplos, que son dos ejemplos clásicos en la sociología. El uno tiene que ver con la sociología de la familia, el otro con la sociología del trabajo. Comencemos entonces explicándolo por la familia. Bien vemos que en el campo familiar, como mínimo en la sociedad occidental, la familia conoció tres momentos diferentes. Hace muchos siglos, la familia siempre se pensaba a través de el fenómeno de la filiación. Es decir, que al llegar al mundo, yo pertenecía a una familia y yo me inscribía dentro de cierta historia secular que era la historia de mi familia. De hecho, eso también generaba sus pequeñas patologías con esa idea de la obsesión por el apellido de las personas, ¿no? ¿De qué familia vienes? Pues bien, sentimos que el de qué familia viene solo se puede pensar si pensamos a la familia como filiación que tiene que ver con una estructura pasado, presente, futuro. En el momento moderno de la historia de la filosofía, bien sentimos que se dio un giro sobre este concepto de familia y que de repente hemos pasado de la familia como filiación a la familia como estructura nuclear presente. En este sentido que cuando yo salía de mi familia de sangre para fundar una familia, pues de cierta manera recomenzábamos a cero. Y lo que importaba ya no era tanto lo que mi familia había sido en el pasado, sino el mismo proyecto que yo tenía ahora mismo de crear una nueva familia. Por lo que bien sentimos que en este caso hemos pasado de una familia que se inscribía totalmente en el pasado a una familia que se inscribía casi exclusivamente en el presente. Pero conocemos ahora hoy en día una tercera forma.
tal vez una tercera forma temporal de la familia. Sí, hace muchos siglos, familia o la familia se pensaba como una duración sobre varias generaciones. Y si en el momento moderno de la filosofía la familia es lo que se pensaba sobre una sola generación, pues hoy en día bien vemos que van a poder coexistir varios momentos de la familia dentro de una sola vida humana. Y bien vemos que la separación de las parejas, la multiplicación de los matrimonios dentro de una sola vida humana, hace que, paradójicamente, el mismo ritmo de creación de las familias sea acelerado. Hemos pasado de una familia inscrita en una filiación secular a varias familias en una sola vida. Entonces ahí bien sentimos que el cambio familiar se ha literalmente acelerado en este sentido que hemos pasado de cambios que se daban entre generaciones diferentes a cambios que se dan dentro de una sola generación. Y verán que es algo parecido que ha sucedido en el campo laboral. Tal como para la familia, pues todos bien sentimos que existió un momento de la historia de la humanidad en la cual la historia laboral de uno se inscribía dentro de la historia laboral de su familia. Piensen en las grandes dinastías de médicos, abogados, profesores, etcétera, etcétera. En el momento moderno de la historia de la filosofía, teóricamente se hubiera tenido que pasar a otro momento que consistía en decir una vida, un empleo. Obviamente era un empleo que podía estar en ruptura con el campo laboral en el cual ejercieron mi padre o mi abuelo, pero también todos hemos conocido este momento en el cual uno entraba a trabajar a los 16 años en una empresa y salía de esta empresa a sus 65 años. Pero ven que de la misma manera, hoy en día, conocemos algo radicalmente diferente. En este sentido que ya no se trata de decir un empleo para varias generaciones, ni siquiera un empleo para una sola generación, sino que varios empleos en una sola generación. Hay un estudio interesante que dice que un estudiante estadounidense que está en la universidad hoy en día, estadísticamente cambiará de empleos 11 veces a lo largo de su vida. Por lo que ahí también bien sentimos que el cambio social en el sentido del cambio laboral también se ha acelerado y hemos pasado de cambios que podían darse, obviamente, pero que podían darse sobre varias generaciones a cambios que se dan inmediatamente dentro de una sola generación. Por así decirlo, todos bien vemos que en los diferentes campos sociales, hoy en día, el nomadismo, el desplazamiento y la velocidad es la regla fundamental. Y obviamente este nomadismo se debe interpretar de dos maneras diferentes, porque saben que existen dos nomadismos diferentes en filosofía que nunca debemos confundir. Existen filósofos de manera paradigmática, Gilles Deleuze, que hizo un gran elogio del nomadismo. Pero tal vez sería bueno precisar que dentro de un mundo capitalista existen dos nomadismos diferentes. Existe primero un nomadismo placentero, un nomadismo tal vez positivo, que es el nomadismo escogido. Es decir, que obviamente todos estamos a favor que alguien pueda decidir ir a vivir a otro país, estudiar en otro país, desplazarse constantemente. Obviamente todos estamos a favor de este nomadismo. Pero no es de olvidar que el capitalismo también impone otro tipo de nomadismo y de hecho es el que impone
a gran parte de la humanidad cuando simplemente le impone a la gente seguir los flujos del capital. Y, por ejemplo, es el momento en el cual ciertas empresas van a decir, pues estamos deslocalizando nuestras empresas a otros países. Si tú quieres seguir estando con nosotros, pues abandona tu casa, abandona tu país, abandona tu familia y vente a trabajar con nosotros. Por lo que ahí, una vez más, bien vemos que tal vez este elogio contemporáneo que existe del nomadismo, del flujo, del movimiento, bien entendemos que pueda ser positivo para ciertas clases sociales, pero también bien entendemos que pueda ser un nomadismo completamente padecido por otras clases sociales. Entonces, ven, segundo momento de la aceleración o segundo fenómeno de aceleración, la aceleración del cambio social, con esta idea según la cual pasamos de cambios intergeneracionales a cambios intrageneracionales, lo que nos lanza dentro de una especie de nomadismo generalizado. Y esto se ve en el campo familiar, en el campo laboral, pero también se podría pensar en el campo religioso. Por ejemplo, piensen hoy en día en las personas que cambian de esta religión, lo que era casi impensable hace todavía algunos siglos. También al nomadismo político, conocemos muchos jóvenes que también cambian relativamente rápidamente de ideas políticas, y obviamente el cambio también en las parejas, que es tal vez el cambio más espectacular al cual estamos asistiendo hoy. Queda entonces que explicar una tercera aceleración social, que es obviamente consecuencia de las dos otras. Y es lo que Hartmut Rosa llama el cambio de la aceleración del ritmo de vida. Y esa aceleración del ritmo de vida se puede ver de dos maneras diferentes, de una manera objetiva y también de una manera subjetiva. Si es que comenzamos por la manera objetiva, pues bien vemos que esa aceleración del ritmo de vida se experimenta en casi toda la vida humana. Por ejemplo, hay algo que existe que siempre me pareció sorprendente, y es este método de lectura rápida. ¿Ya? Ven que debemos aprender a leer rápido, cuando podríamos, al contrario, imaginar que justamente el único interés de la lectura es poder retirarse de manera momentánea de la velocidad del mundo, de poder aislarse momentáneamente de esa aceleración del mundo para estar un poco tranquilo, solo, en su casa y leyendo lentamente. Pues ven que el simple hecho que se haya pensado en acelerar la lectura ya nos dice algo del mundo dentro del cual estamos viviendo ahora mismo. Lo mismo sucede para lo que se llama el multitasking hoy, es decir, esta idea según la cual nunca debemos estar haciendo una sola cosa a la vez. Y de hecho verán alrededor de ustedes que constantemente la gente está haciendo varias cosas a la vez para intentar maximizar su tiempo. De manera paradigmática, podemos ver, por ejemplo, cómo en el gimnasio existen personas que mientras levantan pesas están a la vez asistiendo a clases de manera distancial, es decir, a distancia. Podemos ver entonces por todas partes que estamos intentando ganar tiempo, y una de la manera más simple, podríamos pensar, de ganar tiempo, pues es obviamente de multiplicar las cosas que estamos haciendo e intentando acelerarlas constantemente. De la misma manera, verán, por ejemplo, que la simple existencia en el Ecuador de una empresa como Tipti se evidencia como una voluntad de la gente de ganar tiempo. De hecho, verán que en la misma plataforma Tipti, cada vez que usted hace una compra, la primera cosa que le aparece, les aparece un mensaje diciendo
hoy usted ganó 45 minutos, hoy usted ganó 1 hora. ¿Ya? Porque ellos bien entendieron desde el marketing que había que venderle a la gente que les hacemos ganar tiempo. Entonces, esta aceleración del ritmo de vida existe primero de manera objetiva, pero también se puede experimentar de manera mucho más violenta, de manera mucho más dura, de manera subjetiva. Y eso a través de tal vez dos caminos diferentes, que son los dos más interesantes, según mi parecer, que toma Hartmut Rosa. Primero verán que Rosa desarrolla toda una filosofía del sueño, en la cual se plantea, después de muchos filósofos, porque es un campo que se estudia mucho hoy en día en las sleep studies, es decir, que existe un campo específico de personas que estudian el sueño, y nota cómo el sueño se va reduciendo cada vez más, y el sueño se va reduciendo cada vez más justamente a través de esta idea según la cual dormir es perder tiempo. Porque mientras duermo, no estudio, no produzco, no consumo. Por lo tanto, existe una especie de desvaloración del sueño. De hecho, miren cómo hoy en día a una persona que duerme mucho siempre se le va a sospechar de ser una persona vaga, de ser una persona a la cual no le gusta realmente estar ahí trabajando cada día, tal como si el hecho de dormir fuese una patología humana, cuando bien sabemos que obviamente no lo es. Y de la misma manera verán como en el campo político muchos líderes en el mundo siempre se presentan como personas que duermen poco. Por ejemplo, el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, constantemente dice: yo soy una persona eficiente porque solo duermo 4 horas por noche, ¿no? A lo cual mucha gente contesta que hace tantas cosas malas que ojalá durmiera muchísimo más. Ese es otro problema. Existe un segundo punto que señala Rosa, que también nos permite pensar esa aceleración subjetiva del tiempo, y es algo que también todos podemos experimentar, y es el sentimiento de culpa que todos experimentamos cuando no hacemos nada o cuando pensamos no estar haciendo nada. Por ejemplo, yo conozco muchos estudiantes que si no hacen nada culpabilizan por la tesis que deberían acabar o por el examen que deberían entregar. Pero verán que en todas partes en realidad existe este sentimiento según el cual, como mucha gente está haciendo cosas, si yo no hago nada, es que no voy a avanzar, estoy perdiendo tiempo, estoy haciendo las cosas mal. Lo que también, por ejemplo, se puede evidenciar a través de la culpabilidad de los padres que intentan sobrecargar a los niños de actividades extraescolares con esta idea según la cual si mi hijo no hace nada, pierde tiempo. Si mi hijo no hace nada, no será tan competitivo como los otros. Entonces ven que este sentimiento de culpa frente al tiempo que nos habita hoy es también la manifestación de el tiempo está acelerando tanto que si yo no puedo acelerar, entonces voy a quedarme atrás. Esos son entonces los 3 puntos que quería presentarles hoy, esas 3 aceleraciones diferentes: aceleración técnica, aceleración del cambio social y aceleración del ritmo de vida, que son los 3 grandes fenómenos que estamos experimentando hoy y cuyas causas deberemos precisar la próxima semana. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.